Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? Muy buen día, equipo de Majul y los oyentes. ¿Cómo va? Muy bien. Expert, después de lo que pasó en las últimas horas, se cayó el paquete de la ley de reforma del Estado, parte de la ley de reforma del Estado. ¿Qué? ¿No se sesiona más? ¿No hay más paquete? ¿No se discute el capítulo fiscal? ¿No va a entrar, no sé, por ejemplo, el cambio en el sistema laboral? ¿Cómo sigue esto? A ver, lo que pasó técnicamente fue que la ley Bases volvió a la comisión que trató la ley Bases. O sea, la ley Bases no salió del Congreso. Sigue en el Congreso, nada más que volvió a la comisión que inicialmente emitió dictamen favorable sobre el dictamen que ayer volvió para atrás y volvió a comisión. Así que todavía esto no ha salido del Congreso, está en el Congreso, está en la comisión. Veremos qué es lo que se decide sobre ese tema. Pero Lo perdón, que me da bronca José ayer Luis, ¿Qué? perdón. No, el artículo 155 no dice que vuelve todo a foja cero, que no se debe rediscutir en todo caso la aprobación general y luego eventualmente, si hay acuerdos capítulo por capítulo o inciso por inciso. No, yo no estoy diciendo nada que sea, o sea, estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, no es cierto que la ley no queda aprobada en particular, pero sí en general. No, esto vuelve a comisión, como cuando vuelve a comisión una ley o un proyecto de ley, es que vuelve a foja cero, ¿eh? Ok, O sea, es decir lo mismo, nada más que con otras perfecto, palabras. Si una ley perfecto. vuelve a comisión, es que vuelve a foja cero. Ujú, ujú. Tiene que volver a entrar un nuevo proyecto del Ejecutivo y tenemos que volver a trabajar en la comisión para ver si ese nuevo proyecto es aprobado o no, como fue el que estuvimos trabajando hasta antes de ayer. Entiendo. Eso es técnicamente, pero quiero decir que está todavía dentro del Congreso, no es que el gobierno retiró el proyecto. El proyecto hoy es cero. Ok. En el sentido que está en la comisión, hay que arrancar de cero ahí. A mí lo que me da bronca lo de antes de ayer es que lamentablemente la gente se vuelve a perder a manos de la política, de la vieja política, un montón de reformas que estaban enfocadas bien para la gente, para el laburante, para el estudiante. Por ejemplo, uno de los artículos que fueron votados en contra, no que se cayeron. Ahora después te voy a contar los que se cayeron por culpa que se volvió a comisión la ley o se cayó la ley. Yo no puedo creer que se haya votado en contra un artículo establecía una suerte de refuerzo a las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico y la trata de niños y dos diputados de Rosario lo votaron en contra, de Santa Fe lo votaron en contra con el problema del narcotráfico que hay en Rosario. Eso se votó en contra ayer. Uno de los incisos votado en contra, antes de ayer, perdón. Sí, sí. Y luego por la caída de la ley se cayeron un montón de artículos que eran muy para la gente. Por ejemplo, vos tenés una cangú. Hoy tenés una cangú y te tenés que meter. Sos un laburante que está repartiendo chorizo, salame, tu material de construcción, tenés que meterte como si fueras un transporte de carga. Así te tenés que inscribir. Así que ya te entra el gremio de camionero con toda la mafia. Otra cosa que se cayó por culpa de la caída de la ley es no se elimina el ITI. El ITI es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Un impuesto infame que no recauda 2 mangos para el Estado y a la gente le encarece innecesariamente la compra de inmuebles. Otro artículo que se cae porque se cayó la ley, o por lo menos volvió a comisión, es que la educación ya no es más servicio, o iba a ser servicio esencial, no va a ser servicio esencial. Otro artículo que se cae por la vuelta a comisión de la ley es que ya no va a ser delito, o iba a ser delito, ahora no lo es más, el bloqueo de empresas. Todas cosas pensando en la gente. Acá el tema fiscal no tiene nada que ver con la ley. El tema fiscal está bastante resuelto. En enero el gobierno de Milei va a mostrar superávit financiero, o sea, después del pago de intereses. Es récord histórico esto. La inflación de enero va a dar más baja que la de diciembre. La reforma que se cayó antes de ayer por culpa de la vieja política es una reforma muy para la gente de a pie. Ahora, Expert... Esa es mi bronca. Sí, yo comparto parte de esa bronca y al mismo tiempo digo, hay cierta autocrítica por el mal manejo de la técnica parlamentaria, o en algunos casos la impericia. Yo se lo dije al presidente del Bloque de la Libertad Avanza, no conocer el artículo 155. ¿No hay que hacer una autocrítica también? A ver, primero tomo, y también tomo la denuncia del presidente Milei y de Caputo hablando de negocios y kioscos, ¿no? No,
No me hago el distraído por eso, pero ¿no hay que hacer una cierta autocrítica por los manejos, por el tipo de negociación que se estableció? Sí, yo, a ver, siempre que uno tiene un traspié, me parece que hay que primero mirarse uno mismo y después pensar en el otro. Ahora, el tema que el otro tiene un prontuario más que una suerte de currículum con lo que está pasando acá. O sea, si tener experiencia política, si tener muñeca política es lo que ha venido pasando en Argentina en los últimos 60 años, pero ¿saben qué? Métanse la muñeca política, ¿sabe dónde? ¿No? Porque así estamos como estamos por el cancherismo o por la cosa de atarlo con alambre. Por ejemplo, la verdad, antes de ayer, en el medio de una discusión, de una ley, donde el foco era la gente, empezar a discutir fondos fiduciarios que van para el gobierno tal o gobierno cual, entonces que no tener cancha es que te metan ese gol donde te meten un fondo fiduciario que si no lo aprobás se te cae la ley, como no se lo das por aprobado se te cae la ley, pero sí, métanse la ley, ¿sabe dónde, no? Sin duda que hay inexperiencia, que hay algo de falta de muñecas, pero yo te aseguro que yo que lo viví bien de dentro de todo esto, es tratar de parar un tsunami de populismo, de negocio, negociado con un escarbadiente, perdón, con un paragüita. ¿Y qué opinas? Acá hay diputados que no tienen ninguna vergüenza en comportarse como si fueran senadores de cuarta, ¿no? Porque la verdad son diputados que representan al pueblo de la nación, no son senadores. Así que si le van de senadores, son de senadores ensamblados en la salada, porque un diputado tiene que defender a la gente. En lugar de defender a la gente, que venían a hablar, mi gobernador no me lo prueba. Pero ¿a quién te presentaba? ¿O al pueblo o a tu gobernador? Eso va a ir al Senado después. Ahí sí el gobernador va a tener algo que decir. Hoy el gobernador no tiene nada que decir. Bueno, si no es como decimos nosotros, mi gobernador no me da lo que hay. Bueno, contra eso, ¿qué querés que se haga? Poco, ¿viste? No se puede hacer mucho. Acá no hay que olvidarse el bosque. El bosque es que Argentina, de la mano de los que han votado en contra, los incisos que se votaron en contra, motivo por el cual la ley volvió a comisión, o sea, a foja cero, son los mismos que son las causas de la decadencia de Argentina. Y no estoy hablando del kirchnerismo y de izquierda, eso es papelera de reciclaje, hablo de lo que es Corea del Centro, ¿no? Sí, bueno, por un lado están una cosa indignante son los festejos por la caída del paquete, ¿no? Del proyecto de ley. Como si estuviera, como si alguien hubiera ganado, ¿no? Eso a mí me parece muy fuerte y muy indignante. Bueno, a ver, yo creo que acá en los que festejar, ¿no? La caída de la ley, tenés dos especímenes diferentes. Uno, el maldito kirchnerismo y su furgón de cola a la izquierda, que lo que quieren es la miseria de la Argentina. Eso hay que tenerlo claro. El negocio, el kirchnerismo, la miseria. Para que algún día todos tengamos que vivir de la teta del Estado porque nos rompieron todos los negocios y por ver qué uno podría hacer en la vida. Fuiste carpintero, te rompieron la carpintería, te hiciste remisero. Te rompieron la remisería, te hiciste taxista. Al taxi no se te sube nadie, empezás a hombrear bolsa en el campo. Lo cagás al campo de retención, te vas al puerto. Te van al puerto, bueno. El negocio es que llenemos la miseria nuestra, para que todos dependamos de ellos. Ahora, después están los otros que han festejado, que directamente son zombies, gente que está leccionada después de 16 años de kirchnerismo, en que lo que corresponde es que el Estado sea el único empleador y que vos le debas todo el papá Estado. ¿Y ahí a quién incluís? ¿A quién incluís? Que no reconoce lo importante que es que haya una reducción del tamaño del Estado cuando hay tareas duplicadas. Que si vos tenés una cangú no sea un transporte de carga. Que si mandás a los chicos al colegio, los chicos tengan clase aunque haya paros en el colegio. Y si a vos te cortan la salida del camión que lleva tu mercadería de tu fábrica a un lugar, vayan presos lo que te lo cortan. Hay gente que no entiende que eso es bueno para ellos. Y eso por un lado. Y por el otro lado, ¿diferenciás a diputados del radicalismo o diputados de Hacemos Cambio Federal? Bueno, cuando vos te pones a mirar en una suerte de semáforo, bien profesionalmente, con frialdad, cómo fue la votación inciso por inciso y artículo por artículo antes de ayer, es fácil de hacerlo porque fueron 13 votaciones nada más a lo largo de las 4 o 5 horas que debatimos. Se puede seguir, y yo lo he hecho diputado por diputado, espacio por espacio. Ves que la coalición cívica votó todo en contra, el radicalismo y Hacemos Cambio Federal, Innovación Federal empezaron a votar en contra,
cuando se empezaron a tratar temas que estaban vinculados con poner regulaciones a los negocios en el Estado. Por ejemplo, el Estado, que el presidente pudiera eliminar fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios hoy ya son negocios directamente, o negociados. Ya no tiene ningún sentido. Los fondos fiduciarios nacieron hace 30 años en la crisis tequila, ¿te acordás? Sí. Bueno, había que salvar a los bancos que se estaban cayendo por el efecto tequila. Entonces era imposible desde el Estado, si no se armaba una suerte de empresa paralela al Estado que administrara los fondos para salvar a los bancos. Así nacen los fondos fiduciarios. Pero como siempre en Argentina, todo se prostituye. Ahora el fondo fiduciario hasta para hacer una obra pública, cuando la obra pública se podría hacer con plata que directamente te ponga la provincia, el municipio o el Estado. ¿Por qué hay un fondo fiduciario para hacer obra pública? Porque ahí hay negocio. Porque un fondo fiduciario requiere de un directorio, de miembros, secretaria, secretario, y entonces ahí empezaron a votar en contra. Apenas a la política que nos trajo hasta acá, en la votación de antes de ayer, se le empezó a tratar de poner límites, ahí la política, todo se empezó a poner rojo. Lo tengo acá al cuadro, todo se empezó a poner rojo. Ahí ya no hay diferencia entre radicales, coalición cívica, innovación federal, hacemos cambio federal. Todo igual. Todo a favor de mantener los privilegios de la política. Y luego están los que ideológicamente no están de acuerdo o que honestamente no están de acuerdo, pertenezcan a la fuerza política que pertenezcan, ¿no? ¿No habría que diferenciar eso? A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Vos compartís la decisión de la oficina del presidente de publicar las listas de los que estaban según el presidente del lado bueno de la vida y los que estaban según el presidente del lado malo de la vida? No hay necesidad, porque eso está en la página de diputados, está cada uno que quiera, está a la vista de todo el mundo. O sea, es una duplicación de tarea en todo caso, porque las actas de cómo se votó está a la vista para cualquier ciudadano en la Cámara de Diputados. Ok, hablamos un poco de economía, así te robo unos pocos últimos minutos. Sí, cómo no. Yo ayer estuve con el ministro Caputo y me dijo 2 o 3 cosas vinculadas con la macroeconomía. Yo obviamente no soy experto, así que sigo preguntando. La primera, eso del equilibrio financiero por primera vez. La segunda, una cierta desaceleración de la inflación. ¿Cuándo vos estás viendo que la inflación se va a desacelerar hasta llegar eventualmente a un dígito? Y si eso al mismo tiempo puede ser acompañada por evitando una nueva devaluación del tipo de cambio. Bueno, a ver, hoy además de esas 2 cosas que dice el ministro que son ciertas, hay una tercera que está ocurriendo, que es una caída fuerte de la actividad económica, ¿no? La recesión claro, es fuerte. no, y lo reconoció, una recesión machaza. Sí. Así que el ministro está siendo muy, muy veraz en todo lo que dice, eso está ocurriendo. Me encanta tener un ministro de Economía que no mienta, que diga la verdad. Yo creo que... perdón, él me dio para ser justo, me dio 3 razones. Una, la detención del darle a la maquinita. 2, la recesión machaza, y 3, el ancla fiscal. Sí, vamos a superar el financiero por primera vez en décadas, te diría. Superar el financiero significa que, aún poniendo el gasto como gasto público los intereses de la deuda, a vos te sobra plata. O sea, podés ahorrar plata. Poniendo todos los gastos, del Estado recabado más de lo que gastó en el mes de enero, incluyendo los intereses de la deuda como corresponde, ¿no? En la primera vez en mucho tiempo, eso es una gran novedad, una gran actitud de la presidencia de Milei, de poner como gasto los intereses. Hasta ahora se hablaba de superar el primario, o sea, sin los intereses de la deuda como gasto, como si no lo fueran, ¿no? Yo te diría, respecto a tu pregunta, creo que en el segundo semestre podemos llegar a tener alguna inflación, empezar a tener inflaciones de alrededor de un dígito, y a partir del segundo semestre es probable que la actividad deje de caer y comencemos a tener un repunte. Bueno. Pero Argentina es un cuerpo enfermo que requiere de un antibiótico importante, que es el equilibrio fiscal, el control monetario y insisto, hay que volver a pensar en la gente para darle herramientas para que el individuo esté en el centro y le demos mucho más libertad a los argentinos. Con eso hay que volver, lo mismo que con la reforma laboral, no hay que ir con una reforma laboral. En un país de pymes no puede ser que estemos con leyes laborales que apuntan como si Argentina tuviera todas multinacionales. Eso hay que volver. José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, chau, buenas tardes.